saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado y gloriosísimo Salvador. Continuamos con esta campaña, mis queridos hermanos. Estamos estudiando los 6 triunfos que nuestro Señor Jesucristo nos dio en la cruz. Hemos dicho que no solamente nos ha dado la salvación, lo cual ya es muchísimo más grande de lo que nosotros esperamos, sino que también tenemos otras victorias que nuestro Señor Jesucristo nos dio en la cruz. En este pasaje que fue escrito por el profeta Isaías, 750 años antes que viniera nuestro Señor Jesucristo en su primera venida, nos habla pues claramente acerca de esos 6 victorias que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Y esta noche queremos hablar de una de las victorias, la 4ª victoria de la cruz. Queremos hablarlos acerca de la victoria de la nueva generación con propósito, de la iglesia de Cristo con propósito. Dice este pasaje, para poder entender en todo su contexto, vamos a leer desde el versículo 4, dice así la palabra del Señor, en Isaías 53, versículo 4 en adelante. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por su rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Las Escrituras, mis queridos hermanos, dice en el versículo 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperado. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Permítanme esta noche, mis queridos hermanos, hablar acerca de la 4ª victoria de nuestro Señor Jesucristo, para darnos una vida con propósito. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. En este pasaje Isaías nos dice la condición del hombre sin Cristo, la condición del hombre sin Dios. Todos nosotros nos descarriamos, dice, cada uno como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Lo que nos está diciendo que la situación del hombre sin Cristo, del hombre sin Dios, son como ovejas descarriadas. Es decir, nos está poniendo un típico ejemplo de una oveja que se sale de su redil. La pregunta que nos hacemos es, ¿una oveja puede subsistir, puede existir fuera del redil? ¿Puede pastorearse por sí misma?
puede lograr, digamos, mantenerse por sí misma. No creemos que está expuesto a diferentes peligros. Por eso aquí la palabra dice, cada cual se apartó por su camino. Es decir, cuando el hombre sin Cristo decide apartarse de Dios, se parecen a las ovejas descarriadas. Es decir, son como aquellas ovejas que se apartan, le dicen a Dios, no te necesito, quiero vivir mi propia vida. Y construyen su propio destino. La pregunta que nos hacemos es, ¿le irá bien al hombre que se aparta de los caminos de Dios? La Biblia misma nos confirma, mis queridos hermanos, que la vida del hombre que se aparte de Dios nunca le ha ido bien. Nuestro Señor Jesucristo nos relata la parábola del Hijo Pródigo en Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32, donde vemos aquel hijo menor que decidió apartarse del seno del Padre. Le dijo al Padre que le diera lo que le pertenecía como herencia, que quería vivir su propia vida. La pregunta que nos hacemos, ¿le fue bien al hijo pródigo? ¿No terminó tan mal que aún deseaba comer de la comida de los cerdos? Le fue mal. La Biblia nos habla de una época de la historia del pueblo de Dios en el libro de los Jueces, en la cual claramente nos dice, digamos, nos pinta de cuerpo entero cómo vivía el pueblo de Dios en la época de los jueces. Dice así en Jueces capítulo 17, 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y otro pasaje mismo en Jueces capítulo 21, 25 dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía bien le parecía. ¿Por qué hacían cada uno lo que bien le parecía? Porque se apartaron de Dios, porque se alejaron de Dios, porque querían construir su propio destino, porque creían que les iba a ir bien sin contar con Dios. Y en ese libro nos cuenta, mis queridos hermanos, el sufrimiento de ese pueblo. Ese pueblo una y otra vez fue constantemente angustiado, oprimido. Es decir, los pueblos vecinos, hermanos, lo invadieron, le quitaron todo lo que tenía, pasaron hambre, pasaron tiempo de esclavitud. Y la palabra de Dios nos dice que Dios tenía misericordia de ellos. Le levantaba jueces para que los sacaran de ese lugar, porque ellos clamaban a Dios. Pero una vez que ellos habían salido de esa situación, volvían nuevamente a alejarse de Dios y nuevamente sufrían las consecuencias. Es la época más terrible, más triste del pueblo de Dios, donde vemos que tribus enteras practicaron la sodomía y el homosexualismo, donde entre ellos mismos se enfrentaron y llegaron casi a exterminar una tribu completa en una pleito, en una batalla entre ellos. Y por último, nuestro Señor Jesucristo nos presenta este pasaje. Nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es interesante este cuadro, mis queridos hermanos. Dice que nuestro Señor Jesucristo vio esa multitud como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión de ellos, porque veía, digamos, que eran ovejas que no tenían nadie que los guiara, que no tenían nadie que pudieran cuidar de ellos. Y lo dice nuestro Señor Jesucristo que había que orar para que Dios enviara obreros para que pudieran guiar la vida de esas ovejas. La pregunta que nos hacemos, mis queridos hermanos, esta noche: ¿podrá alguien vivir bien? ¿Le irá bien al hombre que se aparta de Dios, que son como ovejas descarriadas?
La palabra de Dios mismo nos dice en estos pasajes como esto: jamás a nadie, absolutamente a nadie, le irá bien aquel que desea vivir por sus propias expensas. La propia realidad nos demuestra que es así. Lo que estamos viendo, las cosas que ocurren en este mundo. Seguimos con lo siguiente. Pero en este pasaje también de Isaías nos dice en el versículo 10 lo siguiente: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Lo que en este pasaje nos está diciendo, claramente dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando puso su vida en expiación por el pecado, dice claramente, verá linaje. En este versículo que estamos viendo, dice nuestro Señor Jesucristo, vería linaje, vería linaje. Y esto lo confirma en el versículo 11, cuando dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Lo que nos está diciendo, que en aquella cruz, nuestro Señor Jesucristo estaba construyendo un fruto. Dice que Él vería linaje. ¿A quién se refiere con esta palabra linaje? Se refiere a la iglesia. Esta palabra linaje también significa descendencia, prole. Y esa nueva descendencia que nuestro Señor Jesucristo estaba construyendo en aquella cruz del Calvario es la iglesia. Nosotros la iglesia, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, somos el fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice linaje, está hablando de un grupo de personas con ciertas características, con ciertos distintivos totalmente diferentes, distintos a los demás. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? La palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento con toda claridad que Dios le dio a su pueblo una serie de privilegios. A su pueblo de Israel, el pueblo del Antiguo Pacto, le dio una serie de privilegios que les correspondían. Dice en Deuteronomios capítulo 10, versículo 15 lo siguiente: solamente a tus padres se agradó para amarlos, y recogió su descendencia y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Deuteronomio capítulo 7, 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y permítanme leerles otro pasaje más, en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Sí, mis queridos hermanos, todos estos privilegios Dios se los ofrecía, les dio a su pueblo del Antiguo Pacto. Pero ¿qué pasó con este pueblo? ¿Qué fue de sus privilegios? Este pueblo del Antiguo Testamento, Israel, no supo aprovechar de estos privilegios, porque ellos desconocieron a nuestro Señor Jesucristo, a su Mesías. No creyeron en el Mesías, y por lo tanto entonces, por incredulidad, perdieron estos privilegios. Y el apóstol Pedro nos dice claramente que estos privilegios que les pertenecían a ellos les fueron traspasados a la iglesia del nuevo pacto, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra así, hablando al respecto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mira lo que dice esta palabra. Todos esos privilegios que le pertenecían a Israel ahora pertenecen a la iglesia. Donde dice, mas vosotros sois linaje escogido. Linaje. Es decir, está hablando de una descendencia escogida por Dios. Dice real sacerdocio. Ahora nosotros tenemos el privilegio de ser los sacerdotes de Dios, representantes del pueblo delante de Dios, que podemos entrar a su presencia para interceder por este pueblo, por este mundo. Nación santa. Ahora nosotros hemos sido santificados, hemos sido apartados por Dios, hemos sido rociados con la sangre santísima de nuestro Señor Jesucristo para pertenecerle. Pueblo adquirido por Dios. Qué lindo es esto, ¿no? Es decir, que somos pueblo que hemos sido adquiridos a precio, al precio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramado en la cruz del Calvario, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra de Dios nos dice claramente aquí, mis queridos hermanos, cuál es el propósito por el cual a nosotros nos ha hecho ser participantes de la Iglesia de Cristo. Para que anunciéis, dice claramente, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros somos un linaje, un pueblo adquirido por Dios, con propósito. ¿Cuál es ese propósito principal, fundamental, sobre la cual debe girar nuestras vidas? Para anunciar, dice, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, para testificar de Cristo, para hablar de Cristo, para decir de las proezas de nuestro Señor Jesucristo, para que la gente, al saber quién es Cristo, todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, todo lo que Él representa, todo lo que Él es, entonces ellos también anhelen, deseen entregar sus vidas a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el principal propósito. El hecho de que nosotros entonces somos los heraldos de Cristo, los pregoneros de Cristo, los anunciadores del Evangelio de la paz. En torno a eso debe girar nuestra vida. Por lo tanto, entonces lo que estamos viendo es que ahora Dios nos ha hecho un pueblo con propósitos definidos para gloria y honra y alabanza de su nombre. Y por último, mis queridos hermanos, el pasaje que estamos estudiando dice claramente en el versículo 11: verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Vuelvo a leer: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabe lo que está diciendo en este pasaje? Que en aquella cruz del Calvario, a pesar de la aflicción que Él sufría, a pesar de los tormentos que Él tuvo que sufrir, dice claramente la palabra: quedará satisfecho. Es decir, nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de esa situación que Él estuvo viviendo, encontró satisfacción por los frutos que Él estaba alcanzando en la cruz. ¿Y esos frutos quiénes son? Somos nosotros, la iglesia, por lo que Él estaba logrando a favor de nosotros como iglesia de Cristo. Y querido hermano, el Nuevo Testamento confirma lo que estamos diciendo. Dice en Hebreos capítulo 12 lo siguiente. Dice en Hebreos capítulo 12 versículo 2, permítame leerle, dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. El pasaje de Hebreos capítulo 12 versículo 2 nos está hablando claramente que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de esas aflicciones, Él tenía gozo en el Espíritu. Él tenía gozo en el Espíritu delante de Él, a pesar de ese sufrimiento, por los frutos que estaba logrando a nuestro favor.
por hacernos un linaje con propósito, una generación, una nueva descendencia con propósitos eternos para la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, ¿acaso esto no es maravilloso, mis queridos hermanos? Que la iglesia es el fruto de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, mis queridos hermanos, esta noche estamos viendo que toda persona sin Cristo, alejado de Dios, son como ovejas descarriadas, que cada uno vive su propia vida. Y hemos visto que jamás le irá bien. Esta noche hemos visto que nuestro Señor Jesucristo levantó, construyó un nuevo linaje en aquella cruz del Calvario. Esa nueva linaje es la iglesia, que ahora tiene el privilegio de heredar aquellas digamos, títulos, privilegios que Dios le había dado a su pueblo del Antiguo Testamento, pero que ahora nosotros, por haber creído en Cristo Jesús, Señor nuestro, somos herederos de ese linaje. Pero también la palabra de Dios esta noche hemos visto que Dios nos ha levantado como una nueva generación, un nuevo linaje, con propósito, para glorificar a Cristo, anunciando a Cristo, testificando a Cristo, dando a conocer a Cristo a otros que lo necesitan. Y la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario murió con gozo, con satisfacción, sabiendo lo que Él estaba logrando a favor de nosotros, la iglesia. Mi querido hermano, esto nos debe llevar a nosotros también de gozo, alegría, de dicha. Somos el fruto de la obra de Cristo en la cruz, donde Él ha cambiado, transformado nuestra vida, siendo una generación de gentes que vivíamos sin Cristo, sin esperanza, sin dirección, sin rumbo en este mundo. El Señor ha cambiado nuestra vida. El Señor ahora nos ha dado propósitos gloriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que podamos vivir en Él. Y querido hermano, que no nos olvidemos entonces que la iglesia es una iglesia construida por Cristo con propósito. Dios me los bendiga grandemente. Alabado sea el nombre del Señor. Amén.